¿Qué tal amigos? Buen día. En esta ocasión te quiero compartir esta información que te puede ser de ayuda para ti que te encuentras en casa. Vamos a hablar de lo que es estrés metabólico, una forma de entreno que generalmente se asocia con la hipertrofia. No necesariamente debe de ser así. Vamos a dar algunas bases, vamos a dar algunas definiciones que probablemente incluso has escuchado pero que no alcanzas a comprender. Si tú eres avanzado, puede ser que este breve seminario te sirva de repaso o incluso de complemento. Y si eres iniciado, pues pon atención, a lo mejor algo te puede ser de utilidad. Voy a tratar de hacerlo breve y lo más claro posible. Quedo a tus órdenes. Comenzamos. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Muy bien amigos, pues vamos a iniciar con este breve seminario que se llama estrés metabólico, pero pues antes de pasar a hablar propiamente de estrés metabólico, necesitamos definir algunos conceptos. Entre ellos, el de hipertrofia, que tan comúnmente se habla en el gimnasio. ¿Pero qué significa? Hipertrofia no es otra cosa más que el desarrollo excesivo de. Para referirnos a la parte muscular debería de llevar hipertrofia muscular. ¿Por qué? Porque hay hipertrofia de otros tejidos, como lo es la hipertrofia de adenoides, que es en las amígdalas, y que las alcanzamos aquí a ver, agrandadas. Tenemos lo que es la hipertrofia prostática. Esta es la próstata normal, este es el tejido que está normal, y vemos de este lado, del lado derecho, cómo está agrandado. En el caso de las mujeres tenemos la hipertrofia endometrial, este es el normal, y vemos esta zona rojiza como en un momento dado está agrandado. Y bueno, lo que es la hipertrofia muscular, que ya la conocemos, o sabemos a qué nos referimos, ¿qué es esto? Vean el tamaño del músculo y vean aquí cómo está agrandado. Aquí ya hay una hipertrofia muscular, es decir, el desarrollo excesivo de o agrandado de. Hablar de estrés metabólico tenemos que hablar de las fibras musculares, pero antes creo que tendríamos que observar de cerca una fibra muscular, un músculo, cómo se compone. Un músculo propiamente, aquí vamos a tomarlo como referencia, este pudiera ser el músculo de un bíceps, vean, puede ser el músculo que ustedes quieran, un grupo muscular que ustedes quieran, o un músculo propiamente el que ustedes quieran. Como en la parte interna, pareciera que está como con los cables de luz, ¿no? Que cada pelito componen al cable. Bueno, si tomáramos un pelito o un cable, un pelo del cable, estaríamos tomando un fascículo muscular que a su vez en su interior pareciera que también tiene otro ramillete, y si tomáramos uno de esos ramilletes a su vez estaríamos ya hablando de una fibra muscular, y esta fibra muscular tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque miren, aquí en esta zona amarilla que se alcanza a ver como si fuera un chupón, es la vaina nerviosa que llega a estimular para que se pueda dar la contracción. Asimismo vemos algunos vasos que son estas viboritas como rojas. Esos capilares son los que nutren propiamente a la fibra muscular y tienen una relevancia porque ahora habrá fibras que vamos a ver en un momento dado que tienen más capilaridad y otras que tienen menos capilaridad. A su vez, bueno, pues en un momento dado se desprende lo que es la miofibrilla y el miofilamento. El miofilamento es donde se da el desplazamiento de actina y miosina, que son las proteínas que son la base para que se dé la contracción en todo el grupo muscular o en el músculo propiamente. Esto pareciera como el músculo pareciera como estas muñecas matrushkas, ¿no? Donde de la grande sale una más pequeña y otra 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 más pequeña. Bueno, pues así pareciera que se va derivando el músculo. Se va subdividiendo hasta llegar a lo que es actina y miosina, que es la base de la contracción, es lo que se desplaza en un momento dado. Ok. Hablar de tipos de fibra muscular
Son básicamente dos. Y estos tienen mucha relevancia para que en un momento dado se pueda dar la hipertrofia. La primera son las tipo rojas o lentas. Reciben su nombre porque debido a la cantidad de mitocondrias que contienen en su interior y de vasos sanguíneos, le confieren esta coloración a este tipo de fibras. Por eso se les llama rojas. Se les llama lentas porque son de lenta oxidación, es decir, no se agotan tan rápido, por eso son más resistentes. Están asociados dentro de lo que vendría siendo la respiración celular a la respiración aeróbica, es decir, son dependientes de oxígeno. Son de una alta densidad capilar, como lo acabo de mencionar, son altos en mitocondrias, pero tienen una desventaja, por llamarlo de alguna manera, no desarrollan hipertrofia tan fácilmente. Entonces esto lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en deportistas como son los ciclistas o incluso más común en los maratonistas. Vean cómo la chica, que aunque es delgadita, tiene su tono muscular, o sea, lo tiene muy definido. Entonces, pues bueno, esa es una característica de las fibras tipo 1, rojas o lentas. Las tipo 2 se subdividen a su vez en tipo 2A y tipo 2B. Vamos a empezar por las que nos interesan un poquito, que son las tipo 2B, que también se les llaman blancas o rápidas. Estas en un momento dado son blancas porque, a diferencia de las tipo 1, de las rojas, pues si las otras son rojas porque tienen alta capilaridad, estas son blancas porque no lo tienen tanto. Y si las otras son lentas, estas son rápidas. Si las otras son lentas porque se oxidan de manera lenta y estas son rápidas, ¿por qué será rápida? Pues porque se oxidan muy rápidas. Estas están asociadas con los ejercicios de fuerza. Estas carecen de mioglobina, que la mioglobina es lo que le da la coloración. Y como les decía, de ahí el aspecto blanco, vamos a decirlo, no tan rojizo. Su fuente de energía propiamente es el ATP y el glucógeno. Dentro de la respiración celular son de respiración anaeróbica, es decir, no necesitan del oxígeno para producir energía y por eso en un momento dado se agotan tan rápido, se fatigan muy rápido. Estas son las que son asociadas a la hipertrofia. Por eso, en un momento dado se agotan rápido, por eso es que en un momento dado el estímulo no puede ser tan prolongado, ya que después de 10, de 12 repeticiones se agotan. Esto lo vamos a encontrar obviamente en estructuras pues obviamente más gruesas, en halterofilia, fisicoculturistas o incluso hasta en estructuras como las de un boxeador. Bueno, ya vimos que hay tipo 2, tipo 1, tipo 2B y entonces debe de haber un tipo 2A. El tipo 2A, a estas se les llaman intermedias y vamos a decirlo así, tienen esa propiedad de ser como un comodín. Son entre rojas y blancas, de acuerdo en un momento dado a la demanda que se tenga, es la característica que van a adquirir. Uno de los representantes que pudiera, vamos a decirlo así, tener predominancia entre este tipo 2A es Usain Bolt, que aunque es delgado, es fuerte, es explosivo. Y bueno, no por nada también batió tantos récords. Vean aquí la diferencia tanto de una tipo 1, lentas o rojas, contra las tipo 2, tipo 2B, como él en un momento dado pues se ve más estructurado, más fuerte. Él obviamente tiene una predominancia de fibras tipo 2B y él de tipo 1. Y bueno, probablemente tú te preguntarás qué tipo de fibras tienes tú. Esto está dado por ciertas características que en un momento dado van
desde la genética, la alimentación, el tipo de ejercicio que tú realizas y algunas características incluso infantiles que en un momento dado se llegan a adoptar, sobre todo de tipo nutrición y de tipo estímulo a esa edad. Aquí podemos ver otra gráfica que es un poco semejante a la anterior, sin embargo lo que llama la atención tomando la parte de un músculo, aquí podemos ver por ejemplo la mezcla entre fibras blancas y fibras rojas. Las más coloreadas pues son las fibras rojas y las más claras pues son las fibras blancas. Todos tenemos tanto fibras rojas como fibras blancas. Los que tienden a desarrollar con mayor facilidad hipertrofia obviamente tienen una distribución mayor de fibras blancas. Quienes son muy buenos para el ejercicio aeróbico generalmente tienden a tener una distribución mayor de fibras tipo 1 o rojas. Entonces, hablábamos de la adaptación infantil. ¿Qué tanto influye la adaptación infantil? Pues demasiado, sobre todo en cuanto a la actitud o el pensamiento que antes teníamos, ¿no? De que si mi hijo es gordito, él va a ser un gordito, va a ser una persona sana. Y no es así. Se ha demostrado científicamente que en la etapa infantil es cuando en un momento dado generan mayor cantidad de adipocitos. Y aunque en un momento dado se cuiden en una etapa adulta, si se llegan a descuidar, puede suceder esto. Si vemos aquí incluso la persona con obesidad ya está presentando incluso un rasgo en la cara muy marcado que se llama acantosis nigricans. Esta acantosis nigricans tiene que ver ya incluso con lo que es la resistencia a la insulina y obviamente problemas de glucemia, es decir, probablemente este señor sea diabético. Por el contrario, tenemos a los niños que en un momento dado está comprobado que si llevan una dieta sana, un ejercicio adecuado y un estímulo adecuado, incluso de grandes, no nada más van a tener una estética corporal, sino van a generar con mayor facilidad hipertrofia. Continuamos. Vamos a entrar un poquito ya a lo que es las fases de la contracción muscular. Propiamente mencionaremos solo 3 fases de la contracción muscular. La concéntrica o positiva, la excéntrica y la isométrica. Lo que es la fase concéntrica se refiere cuando las fibras del músculo se acortan o se contraen. Es decir, yo con respecto a mi brazo, en un momento dado al bíceps, a la hora de flexionarlo, lo estoy contrayendo. Y a esta fase se le llama fase concéntrica. Quiero hacer mención también en esta fase. Cuando hay 2 tipos de contracción, cuando es una contracción pasiva y cuando es una contracción activa. Dentro del ejercicio y sobre todo en el estrés muscular, es importante estar trabajando con una contracción activa, no pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre la activa y la pasiva? La activa, como podrán observar, yo estoy contrayendo y tengo un ángulo muy reducido con respecto a mi codo, a mi brazo y a mi antebrazo, porque en un momento dado es pasiva, es decir, aunque estoy en un momento dado contrayendo las fibras de mi bíceps, pero no las estoy apretando. Cuando yo hago una contracción activa, mi bíceps en un momento dado se contrae. Obviamente mi ángulo se acorta, pero la contracción hay una contracción activa, hay una contracción fuerte del bíceps. Entonces, de esa manera, tenemos que trabajar lo que es el estrés muscular. Ya que si en un momento dado solo estamos haciendo repeticiones por cumplir, pues en un momento dado estamos perdiendo el tiempo o no estamos orientando bien nuestro entrenamiento. Entonces, como vemos en la imagen, bueno, pues esto es una contracción concéntrica, ¿sí? Vamos a lo que es una
una fase excéntrica. Entonces, si la contracción positiva es el acortamiento de las fibras, una excéntrica o una negativa será cuando las fibras musculares se alargan, se extienden. Si esta es contracción, esta es una extensión y por lo tanto mis fibras musculares con respecto al bíceps están relajándose, están alargándose o están extendiéndose. Con respecto al bíceps, esta sería una fase excéntrica. Y digo con respecto al bíceps, porque si lo tomo con respecto al tríceps, entonces sería una fase concéntrica. Pero en base a mi bíceps es una fase excéntrica. Y bueno, hay una fase más que me gustaría mencionar, que es la fase isométrica. La fase isométrica es cuando las fibras musculares se encuentran en tensión sin haber una contracción o una extensión completa, es decir, a la mitad. Esto sería una fase isométrica. No hay completa contracción, no hay completa extensión. Entonces, esta sería una fase isométrica. Vamos a repasarlas. Concéntrica, excéntrica, isométrica. Hay ocasiones que, sobre todo en este tipo de técnica, de lo que es el estrés metabólico, se les pide que hagan una pausa concéntrica, ¿sí? O una pausa isométrica. Esto es para aumentar el TUT, que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a mencionar. El TUT juega un papel muy importante dentro del entreno de lo que es el estrés metabólico. Pero, ¿qué es el TUT? El TUT, por sus siglas en inglés, se refiere a Time Under Tension, que es tiempo bajo tensión, en este caso propiamente de un músculo. Es decir, se refiere al tiempo que pasa tu músculo en tensión al estar ejecutando una serie. Cuando tú haces una repetición, haces un movimiento de contracción, haces un movimiento de extensión. Es decir, un concéntrico y un excéntrico con respecto al bíceps. Entonces, si tú haces un movimiento de flexión y uno de extensión, probablemente te lleves un segundo y otro segundo en la extensión. Serían 2 segundos y medio aproximadamente entre lo que subes y bajas. Eso es de una repetición. Si yo te dijera que lo llevaras por 10 repeticiones, entonces estaríamos hablando, si partimos de que cada repetición te tardas 2 segundos y haces 10 repeticiones, estarías en un tiempo de tensión de 20 segundos. Esos 20 segundos son los que va a estar bajo tensión tu músculo, y a esto se refiere este concepto. Bueno, ya vimos lo que es el TUT y que es una herramienta que nos va a interesar mucho para darle cierta intensidad a tu entrenamiento. Ahora vamos a empezar a clasificar los tipos de entrenamiento para generar hipertrofia muscular. Ya vimos que es hipertrofia. Hipertrofia es el desarrollo excesivo de, y en este caso del músculo sería hipertrofia muscular. El primer estímulo para desarrollar hipertrofia muscular le vamos a llamar tensión mecánica. La tensión mecánica se caracteriza por un entreno donde utilizas altos pesos. Quiero hacer aquí un paréntesis donde en un momento dado a mí los entrenos me gusta o soy de la idea que en un momento dado, aunque sea tensión mecánica, se supriman los picos de fuerza. Hablo mucho de los picos de fuerza cuando estoy entrenando o cuando estoy entrenando a la gente. Y esto se refiere propiamente al dejar caer el peso, a rebotar el peso, a en un momento dado impulsarse, trampear. Todos ese tipo de estímulos a nivel personal, y lo he visto reflejado en otros culturistas también, con el paso del tiempo te van a generar una lesión.
De hecho, yo soy una consecuencia de ese tipo de entrenos. Vengo de la vieja escuela, donde en un momento dado era exceso de comida, exceso de entreno, sin pulir una adecuada técnica, y bueno, pues ahora pues mis articulaciones pues lo están padeciendo. Entonces, a lo que voy es que aunque sea una tensión mecánica, procure siempre ejecutar el movimiento limpio, es decir, sin rebotar, sin dejar caer el peso, sin en un momento dado estresar demasiadas tus articulaciones, porque de hecho vamos a ver ahorita un ejemplo, qué es lo que te conlleva. Entonces, generalmente la tensión mecánica va en una técnica de altos pesos con un número de repeticiones que va de 8 a 12 repeticiones, es lo recomendado, y con un TUT aproximadamente de 3-4 segundos, con un descanso entre serie y serie de 1,5 minutos a 2 minutos, y esto es por la recuperación de fosfágenos. Volvemos a recordar que en este tipo de entrenos nuestra tipo de aporte de energía es de tipo anaeróbico, y obviamente esto va a generar un alto estrés articular. Entonces, pues bueno, por eso de ahí la relevancia de suprimir los picos de fuerza. Ronnie Coleman, vean la capacidad de este morenazo de fuego, o sea, la capacidad para poder cargar, claro, su organismo adaptado con una predominancia de fibras tipo 2B, pero excelente culturista, de los mejores culturistas de la historia, 8 veces Mister Olympia. Sus entrenos, la mayoría de ellos, si no es que todos, fueron propiamente en base a tensión mecánica, y sin embargo a la vuelta de la esquina tuvo que pagar un precio, que es sus articulaciones están destrozadas, y pues bueno, tuvo que someterse a algunas cirugías. Y por fin llegamos a lo que es el estrés metabólico. El estrés metabólico es una técnica de entreno o un sistema de entreno que es altamente glucolítico, es decir, es cansado, es agotador, porque recurrimos o tomamos propiamente ya del glucógeno como fuente de energía. Ya no nada más es fosfágeno, ya no nada más es del ATP, sino también es del músculo. Empezamos a tomar, a agotar o a vaciar el glucógeno muscular. Es altamente productor de lactato, de hidrogeniones y de fosfatos. Pero tiene una ventaja. Ojo, me regreso un poquito. El lactato es diferente al ácido láctico. El ácido láctico, nosotros o la vieja escuela o los que no están actualizados lo siguen tomando como que es el productor de las agujetas o de lo adolorido que tú te sientes. Y se ha demostrado que no, que de hecho el lactato tiene una intervención muy importante para lo que es la recuperación de la glucosa a nivel muscular. Bueno, de los efectos positivos que tiene el adecuado estímulo del estrés metabólico es la liberación de hormonas, en el caso de los hombres, como son la testosterona, en ambos la hormona del crecimiento, en ambos la señalización del mTOR, que se refiere a lo que es síntesis proteica. Y ojo, las mujeres pudieran decir, oye, pero si a mí me va a generar una hipertrofia muscular, yo no me quiero poner como un hombre. Relájense, chicas, esto no va a ser posible, ya que para poder desarrollar una masa muscular equiparable a la de un hombre, pues tendrías que tener primero la estructura y la adaptación. Ya vimos que es importante que tengamos en un momento dado predominancias de fibras musculares tipo 2B o blancas, para que podamos desarrollar una gran masa muscular. Y la otra es que pues tengas altos niveles de testosterona. Así es que aunque tus entrenos sean muy fuertes, difícilmente lo vas a desarrollar. Tienen que conjuntarse otras cosas, y como siempre se los he comentado, la base es la dieta.
Bueno, aquí sí es importante mencionar que los intervalos del TUT, vuelvo a repetir, del tiempo bajo tensión, deben de ser más amplios. Y los descansos entre serie y serie más cortos. ¿A qué me refiero con los intervalos de TUT más amplios? Dijimos o mencionamos que para que en un momento dado pueda presentarse en una tensión mecánica una repetición, tomamos como referencia un segundo en una actitud concéntrica y un segundo en una excéntrica. Entonces llevarías 2 segundos por una repetición. Aquí en el estrés metabólico no. Aquí pueden ser 2 segundos en concéntrica, 1 segundo en una pausa concéntrica o hasta 2 o 3 se pueden ir programando de acuerdo a la adaptación de cada uno. Y excéntrica generalmente yo la sugiero más lentas, todavía más lentas que la concéntrica. Entonces serían 2, 1 y 3 segundos en la excéntrica. Entonces si sumamos 2 de la concéntrica, 1 de la pausa concéntrica, ya llevo 3, y 3 segundos más en la excéntrica, ya son 6 segundos en una repetición. Multiplíquenlo por 10 repeticiones y aproximadamente me va a dar 60 segundos. La diferencia es amplia entre 20 segundos que hacíamos con una tensión mecánica y 60 segundos que estamos haciendo en un estrés metabólico. Realmente tenemos que partir de que a lo mejor en una tensión mecánica vamos a utilizar el 80% de mi RM, que es RM. Una RM es una repetición máxima, donde con mi mayor peso yo pueda sacar esa repetición yo solo, no que me estén ayudando a sacarla o que la estén sacando por mí. Un ejemplo, una sentadilla con 100 libras. Aproximadamente 50 kilos. Con 100 libras voy a sacar una sola sentadilla, pero yo solo, y me va a costar trabajo definitivamente. Entonces, si yo quiero aplicar el principio de tensión mecánica y me dice que se sugiere el 80%, entonces estaríamos hablando de que el 80% de 100 libras serían 80 libras. Con ese peso se supone o teóricamente se deben de sacar entre 8 a 12 repeticiones para generar hipertrofia muscular, de acuerdo a la tensión mecánica. En el caso de estrés metabólico se requiere no más allá del 30%. Si estamos hablando de 100 libras, el 30% serían 30 libras, que serían 15 kilos aproximadamente. Entonces, para ejecutar esa sentadilla en una fase concéntrica, lo haría en 2 segundos, haría una pausa, a una pausa concéntrica de 1 segundo y una ejecución en la fase excéntrica de 3 segundos. Sí, es algo que en un momento dado es pesado, es desgastante. Y obviamente estaría acompañada de otras características que ahorita vamos a mencionar para que se pueda dar la condición. El tercer estímulo para generar hipertrofia, que no podemos dejarlo de lado, es el daño muscular. Este se obtiene como consecuencia de los 2 anteriores, o se puede obtener como consecuencia de los 2 anteriores, ya que este genera una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, produciendo la liberación de mioquinas, que son proteínas musculares, y en un momento dado la captación de células satélite, que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Otra forma de obtenerlo es cuando dicen repetición al fallo, y muchas veces creemos que repetición al fallo es cuando ya me arde demasiado al estar ejecutando un ejercicio. No. Repetición o llegar al fallo muscular es cuando ya mi músculo ya no reacciona, es decir, ya no puede moverse, ya nada más, vamos a decirlo, columpia el peso y está reclutando a otras articulaciones para quererlo ejecutar. Entonces, eso sería el fallo muscular.
Podrán entonces preguntarse si la tensión mecánica puede ir de la mano con el estrés metabólico. Sí, definitivamente. De hecho, se sugiere que el 80% sea de tensión mecánica y el 20% de estrés metabólico. Sin embargo, hay estrategias también para trabajar propiamente o solo el estrés metabólico. Pues bueno, ahora vamos a mencionar algunas estrategias para poder practicar esta técnica por estrés metabólico. La primera la que te hago es organizar tus rutinas en super series gigantes. ¿Qué es esto de super series gigantes? Es dentro de tu rutina a desarrollar, incluyas 2 o 3 grupos musculares, y dependiendo del tamaño de la zona o de la falla, le pongas mayor o menor énfasis. Un ejemplo, voy a combinar ejercicios de espalda, con ejercicios para hombro medio y posterior, con ejercicios para bíceps. ¿Cuántos ejercicios para cada uno? Por ejemplo, para espalda le pondría 3, para hombro le pondría 2, para bíceps le pondría 1 o 2. Es decir, en total serían 6 o 7 ejercicios. El tiempo de descanso entre serie y serie, lo recomendable es de 30 a 45 segundos. ¿Por qué no más? Porque esto tiene que ver con la recuperación del ATP. Hay que recordar que del ATP y de los fosfágenos. Los fosfágenos es un elemento, una molécula importante que tiene que ver con la recuperación de la energía. Entonces lo que queremos no es otra cosa más que propiamente estresar al músculo, estresar al metabolismo para que pueda darnos las respuestas hormonales y las otras respuestas que vimos con anterioridad. Si dejamos que en un momento dado se recupere, entonces el estrés metabólico no se va a dar como tal. Si estamos platicando o si nos distraemos o si en un momento dado estamos perdiendo el tiempo o no le damos la intensidad al entreno, pues obviamente se va a perder en automático. Y propiamente pues nuestro entreno, la calidad de nuestro entreno se va a ir para abajo. Yo te voy a dar una sugerencia de cómo pudieras ejecutar cada repetición. Es decir, 1 segundo para lo que es la fase concéntrica, una pausa concéntrica de 2 o una pausa isométrica de 2 segundos y una fase excéntrica de 3 segundos. Nuevamente. 1 segundo para lo que es la parte concéntrica o la fase concéntrica. 2 segundos, una pausa concéntrica o isométrica. Y 3 segundos en la extensión o en la fase excéntrica. Lo que te dará un total de 6 segundos. Si lo multiplicas por 10 segundos ya son 60 segundos, es decir, 1 minuto. Lo que es la ejecución, lo ideal es entre 45 a 90 segundos para una serie. Entonces 60 segundos está completamente aceptable. De acuerdo a tu adaptación y de acuerdo a cómo vayas evolucionando y progresando, puedes ir aumentando el TUT. Recuerda que TUT es tiempo bajo tensión. Si combinas grupos musculares, el ejecutar de 4 a 6 series sería lo óptimo. Hasta 8 series pudiera ser, dependiendo de la combinación de ejercicios y los grupos musculares. Yo te sugiero que vayas de menos a más, ya que es un ejercicio de verdad que genera mucho estrés psicológico, donde se llegan a desesperar con mucha frecuencia. Entonces, la calidad del entreno va a depender mucho del tiempo de la ejecución y de la calidad de la ejecución y de qué tan pulido tengas el ejercicio. Recuerda que no nada más es el que levantes el peso. Levantadores de peso, pues hay muchísimos y son movedores de peso. Entonces, pues bueno, resumiendo, es importante el que en un momento dado te des el espacio para planear bien tu rutina. Quiero aquí hacer mención de algo. Yo entiendo que nunca vas a poder comparar el trabajo del gimnasio con el que pudieras hacer en tu casa.
los pesos que manejas en un gimnasio y los aparatos que atienden a aislar, sobre todo los analíticos, que son los aparatos articulados, nunca van a poder compararse con, en un momento dado, con el ejercicio que tú pudieras hacer en casa. Pero vamos a ser honestos, el músculo no sabe de marcas, no sabe de aparatos, no sabe si es una Nautilus, si es una Cybex, si traes la ropa más bonita o los tenis más chipocles. Simplemente obedece a estímulos y adaptaciones. Entonces, si tienes un garrafón o unas ligas o lo que tengas para generar estrés, obviamente cuidando ante todo tu integridad y obviamente cuidando que en un momento dado el ejercicio sea bien ejecutado biomecánicamente, te darás cuenta que tienes un buen estímulo. Más adelante voy a subir en un momento dado unos ejercicios y rutinas que les van a ayudar, y lo voy a hacer con lo más esencial, lo más elemental. Sobre todo yo me baso mucho con las ligas, entonces les voy a dar algunos tips de cosas que tengan en casa para que las puedan utilizar como formas para poder entrenar. Pues los que tienen gimnasio, pues padre, o sea, ustedes creo que no tienen tanto problema, y los que están clandestinos, pues nada, tengan cuidado. Entonces, espero les haya servido de mucho esta pequeña charla, y cualquier duda háganmela saber, ¿vale? Les mando un abrazo y confío y espero en que su familia y ustedes estén bien y estén a salvo. Cuídense. It's hard to breathe, but that's alright.